¿te imaginabas que ibas a atajar tanto tiempo en Boca? Porque justamente reemplazás a una leyenda. El loco del 76 al 88 juega casi siempre, más allá de algunas ausencias, de algunos periodos, pero fue el arquero de Boca durante 12 años. Y vos te quedaste otros 8 años. ¿Pensabas que tu ciclo en ese clásico con River, que ganan con los goles de Walter Perazo y Alfredo Graciani, iba a durar tanto tiempo? Yo soñaba con eso. Yo me preparé para eso, desde chiquito, desde que lo vi al Loco Gatti y desde que fui a la Bombonera por primera vez, yo siempre soñaba con ser el arquero de Boca y después ser como el Loco Gatti. Y mis sueños siempre pasaron por jugar en Boca. Sería muy demagogo de mi parte, quedaría muy bien decir, no, yo soñaba con la selección argentina por todo lo que lucharon porque yo juegue en la selección argentina. Sí. Pero yo nunca soñé con la selección argentina. Yo siempre soñé con jugar en Boca. Por eso cuando yo llego a Boca, para mí fue el comienzo de cumplir mis sueños. Uh-huh. Y siempre soñé con estar en Boca. Boca sale campeón en el 91, un torneo que no se reconoce porque tuvieron que jugar la final con el Newell's de Bielsa, y después sale campeón en el 92 con el maestro Tavares después de 11 años. Fueron 11 años del 81 al 92 sin títulos, más allá de la Supercopa del 89, o sea, la Recopa del 90. ¿Cómo era Boca en ese periodo de 11 años sin títulos? Hoy cuesta imaginarse a un grande como Boca con 11 años sin títulos. Sí, fueron 8 años. Vos hablás, claro, del título local. Claro. Pero Boca en el... 89 gana la Supercopa, sí. Que fue para mí el punto de inflexión en la historia de Boca. Mira vos. Para mí, no es porque yo haya sido protagonista o haya sido uno de los protagonistas. Para mí fue el título más importante en la historia de Boca porque marcó el fin de lo que parecía una debacle institucional y el comienzo de un crecimiento exponencial de la institución. Boca, en ese lapso que fue del campeonato del 81 hasta la Supercopa del 89, Boca estuvo a nada de desaparecer. No sé si desaparece, pero que la Bombonera no hubiera existido porque iba a ser rematada. Sí. No, Federico Pola, que fue el interventor, rescató a Boca. Después vinieron Antonio y Carlos, Alegre y Heller, pero estuvo muy cerca de desaparecer. Exactamente. Muy cerca. Y la gestión de don Antonio Alegre, de Carlos Heller, de Osvaldo Pataro, de Jesús Aciaín, de Pedro Gambide, de todos ellos, no me quiero olvidar de Abatangelo. De Pablo Abatangelo, entre otros, salvaron a Boca de la destrucción. Por eso para mí don Antonio Alegre es el presidente más importante de la historia de Boca. Por encima de Mauricio. Por encima de Mauricio, por encima de Armando, por encima de Riquelme, por encima de Angelici, y por encima de todos. De todos. Porque salvó a Boca. De las ruinas. Pero no solo salvó a Boca, y lo salvó, como vos decís, de la desaparición o de la ruina, o de comenzar una historia diferente. Tal vez la Bombonera no existiría si no fuera por ellos. Sino que además edificó los cimientos y las columnas donde después se consolidó una institución tan grande como Boca Juniors. Es a partir de ellos y es con ellos que Boca vuelve y puede vivir este momento que está viviendo. Y vos ponés la Supercopa del 89 como ese título fundacional. Exactamente. Porque después, del 89 al 92, como vos bien dijiste, ganamos la Recopa, le ganamos a Nacional de Medellín, que había perdido la final con el Milan. Sí, con gol de Diego Latorre en Miami. Pero claro, con Diego. Pero el tema acá sustancia, que mucha gente no lo sabe, y los que vivían en la época sí lo saben, es que Boca, era una utopía pensar que Boca podía competir con esos equipos. Era una utopía pensar que Boca podía ser campeón de un torneo continental. Nosotros no teníamos lugar para entrenar. El primer día que yo llego a Boca, mi primer día de pretemporada, con el Pato Pastoriza, lo hicimos corriendo en Costanera Sur, porque no teníamos lugar para entrenar. Entonces, y después íbamos de la fábrica Fate de neumáticos, que era el auspiciante, claro, que tenía una cancha. Ahí íbamos a entrenar y otra vez íbamos a un colegio militar y otra vez la candela estaba inutilizada, íbamos a la Bombonera, no existía Casa Amarilla, algo que generó don Antonio Alegre y Carlos Heller y toda la comisión directiva. Entonces... ¿Iban a Setia en algunos entrenamientos? La primera pretemporada la hacemos en Setia. Claro. Íbamos a Setia. Sí. Entonces, era un Boca que
que se estaba levantando de las ruinas total, ¿me entendés? Sí, y por eso el campeonato del 89 y todos aquellos jugadores que vivieron desde el 82 en adelante, que no pudieron ser campeones, pero hay que reconocerle que le pusieron el cuerpo y el alma a Boca, aunque no hayan salido campeones. Y yo quiero acordarme de ellos, porque yo pude salir campeón del 89, porque todos estos los que tuvieron anteriormente se bancaron la camiseta con la Los tinta fibrones, china, sí. no tener donde entrenar, no tener ropa, no tener un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, la nueva generación que vivió del 2000 para adelante, Sí. el proceso de Carlos Bianchi, después el campeonato de Russo, ahora que Boca sale campeón seguido, tal vez no conocen, pero deberían estudiar la historia de Boca para darse cuenta de dónde venimos. Nunca hay que olvidarse de dónde venimos. No. Y hay también hoy como un desconocimiento, un desprecio de la historia. Boca estuvo 12 partidos sin ganar y fue la racha más larga. Pues hablaba del peor Boca de la historia, yo me reía, digo, No, por ¿cómo vas a decir que es favor. el peor Boca de la historia? No, por favor. O sea, No. es que hay una porción de la sociedad, sobre todo los chicos que hoy intervienen mucho en el debate Sí, en redes, que no vieron realmente claro. lo que era un club muy, muy complicado. Claro, yo voy a la cancha de Boca desde el 72, empecé a ir. Y todos los domingos del 74, porque yo ya tenía 8 años, era más grande. En el 72 tenía 6 años. Y yo viví toda esa época. Y antes, las que la vivieron, claro, hubo una época del 60, gloria buena, Sí. pero hay una historia, o sea, Boca es un monstruo singular. O sea, quienes crearon a Boca en 1905 creo que no tenían ni idea de lo que estaban creando. No. Ni creo que lo hubieran soñado tampoco, ¿no? Tampoco. Entonces hay una historia que hay que conocer. Entonces yo sé que en Boca siempre se viven los extremos, ¿no? Tanto en el éxito como en la derrota. Pero cuando hay derrotas en Boca, es bueno conocer la historia para no generar malos momentos equívocos. ¿Registrás el momento en el que te vas de Boca, te la ves venir, sabías que era una cuestión de tiempo? ¿Cuánto tuvo que ver Carlos? ¿Cuánto tuvo que ver el contexto en un momento? Me acuerdo en Mar del Plata, vos, Javier, McAllister, Fabri discutiendo premios con Mauricio en el primer torneo de verano en el 96. ¿Cómo fue tu proceso de la salida de Boca? A ver, yo creo que hubo un proceso con Carlos que no fue bueno. No fue bueno no solo en lo deportivo, sino en mi relación con él. Yo no tuve la suerte de tener al Carlos que muchos dicen que era, ¿no? Tal vez porque era mayor, tal vez porque tenía menos paciencia, era más intolerante. Y eso generó una rispidez. Y después, la llegada de Mauricio, el primer año, para él también fue muy duro porque no era un hombre de fútbol. Llegó con mucha gente que no era de fútbol y tuvimos muchos encontronazos. Y eso fue generando un clima hostil, ¿no? Un clima hostil, donde yo no me sentí cómodo, ni me sentía cómodo, ni ellos se sentían cómodos conmigo. Yo tenía contrato, yo me podía haber quedado en Boca, o sea, me podía haber quedado, tal vez me mandaban a entrenar, porque cuando llega el Bambino, él me comunica que los dirigentes le habían dicho que yo no... Que eso ya es en el 97. Que en enero del 97, que no iban a contar conmigo. Entonces, mi figura era muy fuerte y yo podía haber generado algún tipo de presión, haberme quedado, pero preferí dar un paso al costado, ir a jugar a Europa, que me apetecía vivir la experiencia. No me volvía loco, porque yo estaba seguro que lo que viví en Boca no lo iba a volver a vivir en otro lado. Pero creo que eso fue lo que sucedió, y creo que a Boca le siguió costando hasta la llegada de Carlos Bianchi, porque después pasó todo el proceso del Bambino, y recién con la llegada de Bianchi creo que Mauricio encontró a quien pudo canalizar a Boca y llevarlo a donde lo llevó. ¿Cómo te dice Carlos que no vas a atajar y va a estar Sandro Guzmán? ¿Te lo dice él? No, creo que hizo la formación y no me puso, y por otro lado yo ya había tenido
discusiones con él. Él igual me convoca en una locura un día a las 2 de la mañana, esas cosas de Carlos, que me pide que vaya a hablar, que no me tenía que ir de Boca, que yo quería convertirme en su líder. Y yo le dije, Carlos, yo no puedo ser tu líder. Si vos pensabas muy distinto a mí. Y vos te conducís de una manera que yo no estoy de acuerdo. Con los compañeros, con el equipo. Teníamos muchos puntos distantes.